Saludos y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y como siempre le invitamos a visitar nuestro canal en inglés, Your Prophetic Testimony, para que vean más detallitos sobre todos los temas que tocamos en este canal. Y hoy les damos la bienvenida a nuestra cuarta parte de la serie La visión de una fe profética. Y vamos a recordar que en el episodio anterior, titulado Contradicciones, estuvimos hablando sobre Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Y a modo de repaso, vamos a recordar que estábamos hablando de Jesucristo y cómo lo tomamos de ejemplo cuando la misma palabra dice que por el gozo puesto frente a él, sufrió la cruz. Y más adelante dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra él. Y hablamos lo importante, número uno, de aceptar y reconocer que parte del camino conlleva un cierto grado de contradicción en el sentido de que el espíritu que entiende los tiempos, que entiende la misión, que ve a través de la fe, va a pedir unas cosas, va a entender que hay que hacer unas cosas. Sin embargo, eso puede enfrentarse a una contradicción quizás emocional, en donde, aunque sabemos que hay que hacer unas cosas, hay unas emociones, hay un dolor, hay un sufrimiento que también se padece y que no lo negamos. Es importante no negarlo. La misma palabra dice que tomemos el ejemplo de Jesús. Míralo a él, que sufrió tal contradicciones. Y lo importante que veíamos era que hay cosas que hacíamos por dominio propio y obediencias que ejecutábamos por dominio propio. Pero hay un elemento muy poderoso que revela el carácter de nuestro Padre cuando dice que por el gozo sufrió. Te está diciendo que te va a meter en unas contradicciones, sí, porque en este mundo tendremos aflicción, pero te está diciendo que tu fe se va a agarrar de un gozo que proviene directamente de Él, de algo que Él va a hablar específicamente a tu vida. Es algo que lo vas a tener muy cercano como columna en ti. Mirando a Jesucristo te agarrarás del gozo en la promesa que solamente está garantizada en Él. Y entonces hablábamos que esto podía verse, y es de hecho una gran contradicción, pero que nunca, cuando entras en ese terreno, ningún sufrimiento queda sin propósito, sin su fruto, sin su redención. Y parte del gozo que tenemos es saber el fruto de ese sufrimiento, que no es en vano. Pero entonces en este episodio 21, que es la cuarta parte de la serie, vamos a hablar sobre el tema ¿qué te dijo Dios? Continuamos con la fe, pero el título de este episodio es muy individual, es muy personal, es algo que se supone que cada creyente pueda estar días y días y días. Si tú le preguntaras, se supone que si tú pararas en la calle a cualquier creyente y le hicieras esta pregunta, se supone que sus ojos brillen, se supone que comience a hablar de una esperanza sobrenatural, se supone que comience a explicarte la fuente del fuego en su interior. ¿Qué te dijo Dios? Y hoy vamos a leer en Hebreos 11. Hoy sí, recuerdan que en el episodio anterior estuvimos hablando en Hebreos 12, pero constantemente también en los episodios anteriores, sobre todo, nos referíamos a esa nube de testigos de la que habla Hebreos 11. Hoy sí vamos a leer en Hebreos 11, pero vamos a leer versículos del 1 al 3. Y leo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y escuchen esto: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a comenzar analizando este grupo de versículos poderosos, importantes, versículos que son muy conocidos en lo que es en el ámbito cristiano. Cada vez que se habla de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces vamos a profundizar en ello, pero vamos a comenzar por el versículo 3.
Cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira la primera premisa. Por la fe entendemos. Y antes de pasar a lo siguiente, lo que te está diciendo, ok, hay un entendimiento. Estamos entrando en un mundo que es espiritual. Todo cristiano, toda persona que se ha agarrado de la promesa que es únicamente en el nombre de Cristo, por el sacrificio y la victoria de Cristo, sabe que el idioma, la puerta, como hablábamos anteriormente, la puerta por la que se entra es la fe. Es la única forma de llegar a esa puerta y que esa puerta de salvación se abra. Es la fe en Cristo. Y aquí te está diciendo que hay una serie de entendimientos que vienen por la fe. Recordemos que obviamente el cristiano tiene que manejar dos visiones, si podemos llamarlo de esa forma. Tiene que saber ver en lo natural, porque no negamos la realidad, jamás negamos la realidad. El cristianismo no es una venda que nos ponemos para ignorar la realidad, todo lo contrario, es una forma en que nos atrevemos a ver lo más medular y lo más pequeño y lo más minucioso de la realidad y de los hechos veraces, a través de una perspectiva, con una convicción de que hay una fuerza interna con la cual podemos penetrar esa realidad y crear impacto eterno dentro de esas realidades que son temporales, pero horriblemente dolorosas muchas veces. Y entonces aquí lo que nos está diciendo es, este mundo espiritual se entiende por la fe. Sabemos que la fe es en Cristo. Y la primera premisa, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y esto es bien importante. Una vez yo entendí esto de esta forma, comencé a tener un temor reverente muy, muy especial. Creció en mí ese respeto a lo que Dios ha dicho. Y los que me conocen saben que yo siempre digo, tengan una libreta aparte, escriban todo, tengan casi como una agenda de su camino, un diario de su camino, y escriban todo lo que ustedes han pedido al Señor. Claro que sí, escríbanlo, oren, entiendan la dirección en la que deben orar, pero tengan en una categoría y en un calibre completamente aparte aquellas cosas que Dios te dijo. Lo que ya Dios dijo. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos leyendo ahora. Cuando dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que la palabra de Dios es un material de construcción. Hasta cierto punto podemos entender por qué la palabra dice que Dios no puede mentir. Y es que una vez, es imposible porque una vez la palabra sale de Él, es inevitable. Su palabra es el material de construcción para que las cosas sucedan. Es como, vamos a ver este ejemplo. Imaginen que son las 12 del mediodía y el sol está en su punto más directo. Pues es inevitable que la luz esté presente. Es inevitable, no se puede negar. Ahora, hay una gran diferencia. Si hay nubes, puede que no veamos la luz. O si tenemos una venda puesta, puede que no veamos la luz. Pero todas esas cosas implican que la luz no está. Claro que no, la luz está. Lo que pasa es que hay obstáculos que sin querer, a veces por circunstancias o a propósito, pues nos impiden ver la luz. Lo que te está diciendo es que la naturaleza de la palabra que sale de Dios es soberana y es innegable en el sentido de que es el material de construcción. Así como el sol emite su luz y es innegable, lo que puede pasar es que hayan obstáculos que nos impidan verla. La palabra, una vez lanzada por Dios, es un material de construcción, es una orden que el mundo espiritual tiene que obedecer y que a través de la fe nosotros creamos como un puente que la trasladamos a la manifestación natural. Y mira esto, te lo confirma cuando te dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso te traslada al Génesis, al principio, a la creación.
cuando te dice por la palabra, nos está dejando claro que es vital. La palabra, lo que dice Dios, es el material del cual se construye todo en el mundo espiritual, y nuestra fe lo traduce, lo traslada, lo ala para que también sea manifiesto en lo natural. Entonces ahí vemos la gran importancia de contestar esta pregunta. ¿Qué te dijo Dios? Vamos al versículo 1. Cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira cómo ahora miramos quizás en una luz distinta o con más detalle este primer versículo al haber atendido el tercer versículo. Al entender que, la fe es una forma de entender el mundo espiritual. Pero no se trata de fe en lo que yo quiera creer. Esto es tan importante. Esto es tan importante para que, como hablamos en el episodio anterior, para que no tengas sufrimientos innecesarios, para que no hayan rutas equivocadas que no eran necesarias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fe, hablamos específicamente de lo que Dios ha dicho. No necesariamente de lo que nosotros queremos creer o quisiéramos que Dios dijera. Es muy peligroso poner nuestras fuerzas, nuestra certeza y nuestra convicción, reclutarlas hacia algo que Dios no ha dicho. Por eso es el orar, el pedir, el indagar y sobre todo el disponernos. Porque quizás tenemos frente al Señor una petición: Padre, quiero hacer tal cosa. Y quizás el camino tengo izquierda y derecha frente a mí. Y sigo orando por la ruta a la que yo quiero ir y jamás me dispongo a escuchar cuál es la ruta que tú quieres que yo tome, Señor. Así que es bien importante que nos dispongamos a escuchar qué dice Dios. Esto ocurre mucho también. No hay nada más fuerte, más poderoso y más transformador que cuando el Señor, el Espíritu Santo, toma un versículo o un capítulo, una sección de la palabra y te lo da para un momento en específico. Cuando eso te ocurra, eso es muy diferente a nosotros mismos tomar la palabra y elegir un versículo o elegir un capítulo o elegir algo para consolarlos a nosotros mismos. Hay una fuerza, hay algo que ocurre cuando tú dejas que sea el mismo Espíritu quien elija de la palabra lo que te va a dar alimento, fuerza y consuelo en ese momento. ¿Por qué? Porque no vienen de unas esperanzas tuyas. Entonces esa palabra está fundamentada en la voluntad del Creador, del soberano, del yo soy. Tú puedes descansar contundentemente, con convicción y certeza sobre esa palabra, inconmovible, porque no fue algo que elegiste tú, fue algo que te dio Dios, fue algo que te dijo Dios. Hay una gran diferencia y por eso el desarrollarnos en adoración, en derramamiento, en estudio de la palabra, en oración, en intercesión, porque entonces nos hacemos sabios y entendidos a través de la fe en qué dice Dios. Porque eso es lo que necesitamos, nuestro fundamento es que nuestro Dios nos hable. Por ahí comienza todo. Entonces, cuando te habla de la certeza de lo que se espera, es muy diferente. Porque cuando tú tienes en ti una palabra que tú sabes que salió de Dios, como ya vimos en ese versículo 3, esto lo dijo Dios, esto salió de Dios. Esta palabra es material de construcción espiritual. Esto, si salió de Dios, si lo dijo Dios, esto es un hecho espiritual. Esto es una realidad espiritual que va a pasar un proceso para ser manifiesta en lo natural. Entendemos que se constituyó el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
Es el mismo procedimiento de la creación, hermano, hermana. Cuando Dios te da una palabra, es exactamente lo mismo. Te puedes ir a Génesis capítulo 1, capítulo 2 y puedes ver lo que te dijo Dios y vio que era bueno. Así que míralo tú que es bueno. Lo que sea que te diga Dios, di tú lo mismo y veo que es bueno. ¿Por qué? Porque salió de Dios. Entonces la certeza es cuando vemos en el diccionario, vemos que certeza y convicción tienen palabras sinónimos que son como seguridad, evidencia, persuasión. Podemos tener una seguridad en lo que esperamos, una convicción en lo que no hemos visto, sencillamente porque sabemos qué es lo que sucede cuando Dios habla. ¿Qué es la palabra? Y nuestra fe nos permite entender lo que Dios dijo. Por la fe entendemos. Pero cuando entendemos lo que Dios dijo, podemos tener total certeza y convicción porque sabemos. No es que emocionalmente yo quisiera esperar que esto. No. Si Dios lo dijo, eso es una orden espiritual. Eso es una palabra que construye en lo espiritual. Entonces no tenemos certeza y convicción porque fue dicho por Dios, fue dicho directamente por aquel que cuando habla, el mundo espiritual tiene que obedecer a la orden que ha dado. Y entonces nosotros construimos nuestra fe alrededor de lo que Dios ha dicho para que esa orden descienda en el nombre y el poder de Cristo a ser manifiesto ahora en las cosas que se ven, en lo natural. Dice que es seguridad, en esa palabra sinónimo, dice que es seguridad, que es evidencia. Mira qué importante. Cuando hablamos de evidencia, hablamos de cosas comprobables, corroborables, de cosas que son hechos. Y dice que en el mundo espiritual, la fe que está basada en la palabra de Dios, lo que dice, yo tengo evidencia. Evidencia de que esto es un hecho espiritual real. ¿Cuál es la evidencia? Es palabra de Dios. Lo dijo Dios. Y lo que sale de él es material de construcción. Es una orden que tiene que ser obedecida. Y la más curiosa de las palabras es que dice persuasión. Y en la palabra dice que nosotros tenemos que persuadirnos a nosotros mismos de lo que hemos creído. Y esto es bien importante entenderlo a la luz de este versículo, porque no es persuadirnos a nosotros mismos de lo que nosotros queremos o quisiéramos. Sigamos orando y pidiendo dirección por lo que queremos o quisiéramos que fueran las cosas y todavía no tenemos una palabra directa del Señor. Claro que sí. Pero cuando habla de persuasión, es en lo que Dios ya te dijo. Por eso la pregunta, ¿qué te dijo Dios? Porque lo que sea que Dios te dijo, ten eso en una categoría y un calibre completamente separado. Y eso precisamente es lo que hace tu testimonio profético. Entras a tu historia, pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque cosas que Dios dijo que todavía no se han manifestado en lo natural requieren entonces que haya una construcción en la fe, en el entendimiento, para que ocurran unos pasos de obediencia, para que te posiciones en el lugar donde tienes que estar para ser testigo de aquello que ya es en el mundo espiritual, porque Dios ya lo dijo. Así que esa persuasión en tu testimonio profético es regresar y agarrar y hacerte dueño nuevamente de todas aquellas cosas que Dios te dijo y que serán sí y amén en Jesucristo. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas palabras que nos has dado hoy, por estos entendimientos que nos has dado hoy. Porque es un tiempo crucial, Señor, en el que necesitamos dirección de ti, Señor. Necesitamos saber qué es lo que tú has dicho. Cada uno de mis hermanos, Señor, conectados a través de este video, ellos necesitan, todos necesitamos poder distinguir aquellas cosas que nos ha dicho la gente, lo que nos hemos dicho nosotros mismos, de lo que tú has dicho, Señor.
en este tiempo es importante, Espíritu Santo, y por eso te damos gracias. Antes que nada te damos gracias, porque aún antes de recibir todos los detalles y la magnitud de tu provisión, sabemos que ya la hay. Sabemos que la hay porque has tenido un amor por esta humanidad, porque no decimos que es solo por los cristianos. Los que ya hemos visto qué clase de padre tú eres, qué clase de salvador tú eres, qué clase de consolador tú eres, ya sabemos que tú amas a toda esta humanidad, a cada pecador. Tú le amas de una manera que no estás dispuesto a dejarlos irse, a sencillamente abrir tu mano y soltarlos porque sí. Y por eso tu vehemencia en construirnos, en fortalecernos, aquellos que estamos sellados por el Espíritu, con la marca de la sangre del Cordero. Estamos siendo construidos con la vehemencia de un Padre que sencillamente no quiere y no va a soltar a aquellos que ama, y tú amas a toda esta humanidad. Jamás te has alegrado en que se pierda un alma, y tú nos haces una transfusión del corazón de Cristo para que nosotros también sintamos el dolor de las almas que se pierden, de los que están confundidos, de los que están engañados, de los que viven en castillos de engaño porque hay alguna mentira que creyeron. Y por eso en esta hora pedimos, en el nombre de Jesús, pedimos, rogamos, clamamos, Señor. Padre, limpia los oídos espirituales, permite que te puedan escuchar, porque es vital, Señor, que escuchen lo que tú has dicho. Padre, y en esta hora rogamos, Señor, que descienda tu palabra sobre cada persona, sobre tu iglesia, Señor, sobre tus hijos, porque son los que van a construir arcas de refugio en tu nombre, Jesucristo, porque son tus brazos, tus piernas en este mundo. Antes que el tiempo se acabe, buscadle mientras puede ser hallado, y nosotros somos los enviados a proclamar. Así que rogamos, Señor, que escuchemos lo que Dios ha dicho. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.